Creo que es fundamental, doctor, que la gente tenga cierta claridad entre la diferencia entre alopecia y caída aguda, ¿no? Porque Total, cuando se confunden, obviamente la gente va, por no acudir al médico especialista, a optar por tratamientos que pues, le van a ser completamente inútiles porque no está atacando la causa de la caída que está presentando, que puede ser una alopecia perfectamente androgenética o simplemente una caída aguda por problemas, no sé, de estrés, exactamente. por ejemplo. Total, exactamente, así es. Doctor, hablemos un poquito ya de las personas que definitivamente pues no se hicieron a tiempo el tratamiento preventivo, han perdido muchísimo pelo, ya tienen espacios abundantes en el cuero cabelludo. En esos casos, ¿cuál es el procedimiento que se deben hacer médico para tratar ese tema? Listo. Digamos que hay algo que quiero que las personas entiendan y es que el implante, que en este caso, digamos que sería el tratamiento ideal para esas personas cuyo avance en la alopecia ya llega a un punto donde están completamente despoblados, donde ya el pelito se murió. En esos pacientes la indicación es implante, pero no todas las personas pueden hacerse un implante. ¿Cómo funciona el implante? Lo que nosotros hacemos previo al implante es, uno, detener la enfermedad con medicamentos. Tú no puedes llegar a mi consulta y decirme, doctor, quiero un implante, hágamelo mañana, porque si yo no detengo la enfermedad, si yo no restauro el pelo que hoy en día tienes y que está en un proceso de muerte, al hacerte un implante, ese implante no va a tener la misma viabilidad. Entonces son implantes que no tienen buena densidad o que simplemente se hacen el proceso y son implantes que a futuro se van a perder. Lo principal es detener la enfermedad, restaurar el pelo, que eso, o sea, digamos, en la detención de la enfermedad podemos, como les expliqué la curva, de detención, 3 meses de detener la enfermedad donde ya inicia el proceso de grosor, ahí podemos hacer un implante. Hay personas incluso que llevamos un proceso de 6 meses o un año y ahí se hace el implante. ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita muchas clínicas lo que hacen es, llegan y todo es implante, pero hay que ver que muchos folículos o muchas personas se les puede recuperar el pelo incluso sin implante. Bueno, realmente yo le menciono la palabra implante, pero este no es el término. La palabra es trasplante capilar. ¿Sí? Es sacar el pelito de la zona donadora o la zona de la parte posterior del mismo paciente y pasarlo a donde lo necesita. Esto es trasplante. Cuando nosotros hablamos de implante, es poner un externo, por ejemplo, un implante de mamas, poner algo externo dentro del cuerpo. ¿Listo? Entonces, el término como tal que se debe mencionar es trasplante, pero muchas personas lo mencionan implante. Entonces, en el caso de esos pacientes cuyo avance ya está muy alto, se evalúa la posibilidad del implante previo tratamiento. Sin embargo, ¿qué debemos ver? La zona donde vamos a poner el pelo, un ejemplo, necesitamos 4.000 pelos. Bueno, pelos no, sino folículos. ¿Qué significa eso? Porque quiero explicarles un poco. Del folículo pueden salir un pelo, 2 pelos, 3 pelos o 4 pelos. Lo que nosotros implantamos son folículos, no pelos. Entonces, si tú necesitas, no sé, 4.000 folículos y yo voy y cuento el área donadora y solo puedes donar 2.000, no eres candidato a implante. ¿Por qué? Porque ese implante no te va a quedar con la densidad que tú quieres. ¿Y por qué les explico esto? Porque de la zona donde yo saco, siempre lo explico así, es como sacar una mata de una matera y ponerla en otra matera. Esta matera queda sin pelo. Entonces se saca con una técnica en la que el pelo que yo saco en la parte de atrás no va a volver a salir, pero el pelo que está alrededor va a cubrir esa zona y no se van a ver espacios. Si yo me paso de la cantidad que puedo sacarle a ese paciente, ahora sí va a quedar medianamente con pelo en la parte donde lo necesita y acá atrás con espacios. Muy interesante. Entonces, primero que todo, no es implante capilar, sino trasplante Trasplante capilar. capilar. Eso hay que tener en Correcto. cuenta para decir el término correcto. Y que no todas las personas son candidatas para ello, ¿no? Y sobre No. todo que no pueden hacerse ese procedimiento de una,
si así lo quieren, porque eso depende, ¿no? Eso varía de paciente en paciente. Deben Sí, arrancar con ese tratamiento que usted comenta, doctor, un tratamiento oral para que fortalezca el pelo que aún tienen y eso ya va a permitir más adelante pues que usted les pueda realizar ese procedimiento. Hablemos un poquito del procedimiento como tal, doctor. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo es una sesión, digamos, ya de trasplante capilar en su clínica? ¿Qué debe esperar un paciente al momento de que va a realizarse ese procedimiento? listo. Principalmente previo al procedimiento como tal, aunque es un procedimiento mínimamente invasivo, nosotros debemos enviar unos exámenes prequirúrgicos para determinar que ese paciente sí tenga muy buena viabilidad y que durante el procedimiento no tengamos ninguna complicación, ¿sí? Es fundamental esto. Esto no es llegar a la clínica de venga, póngame en pelo y ya, no. Pasados los exámenes prequirúrgicos, que todo esté en orden, lo que se hace es abordar al paciente y explicarle hasta qué punto o qué cantidad de folículos podemos ponerle y qué densidad vamos a tener. Luego de esto, un procedimiento de esto se hace en una sala de procedimientos bajo anestésicos locales. En ningún momento el paciente va a estar sedado o va a estar dormido. El paciente todo el procedimiento va a durar despierto, consciente. De hecho, en el procedimiento hablamos de todo, conocemos a nuestro paciente al derecho y al revés. ¿Cómo lo hacemos? Inicialmente te cuento, David, que el implante inició en forma de tira. ¿Qué significa esto? Se sacaba un pedazo de la parte de atrás, más o menos así, se cortaba y luego se empezaba a sacar los pedacitos de pelo y se implantaban. Ahora la técnica ha avanzado tanto que lo que hacemos es sacar folículo por folículo. Hay diferentes técnicas en la implantación. Entonces, lo primero que hacemos es que con un dispositivo vamos a sacar folículo por folículo, vamos a hacer una incisión en cada folículo. Son dispositivos milimétricos donde no va a dejar una cicatriz y después de sacar folículo por folículo, lo vamos a extraer con una pinza. Esto pasa donde nuestra auxiliar enfermera que lo que va a hacer es empezar a escoger. Entonces, folículos de un pelo, folículos de dos pelos, folículos de tres pelos, y eso es a la par. Yo voy haciendo incisiones y sacando pelo, y la enfermera va haciendo un conteo y va organizando cada 100 pelos en orden de cómo se van extrayendo. Porque el folículo no es que yo lo saco hoy y lo puedo implantar mañana, en 3 días, en 2 días. El folículo tiene una vida media de 6 a 8 horas, donde necesitamos sacar ese folículo, lo organizamos y los primeros 100 que sacamos son los primeros 100 que vamos a poner. Después de sacados y organizados, vamos a ubicar la zona donde vamos a implantar pelo por pelo y lo que hacemos es poner anestésico local, el paciente va a sentir los chuzoncitos de la anestesia local. Eso lo va a sentir, de resto no va a sentir ningún dolor. Luego de eso hay dos técnicas. De manera directa, que es coger un implanter, que es como un esfero donde uno enhebra folículo por folículo y lo pone directamente. O dos, con la técnica zafiro, que lo que vamos a hacer es coger un bisturí con una punta zafiro, que es como una punta muy cortante, y vamos a sacar, hacer cada orificio, cada lesión, para coger cada folículo y ponerlo. Entonces son 3.000 pelos, perdón, 3.000 folículos que vamos a sacar y 3.000 que vamos a poner en la misma sesión. Lo normal es que una sesión de esta se demore de 6 a 8 horas realmente. Eh, es un proceso bastante largo, ¿no? Porque es Sí. folículo por folículo. Bueno, pero muy interesante, doctor. Normalmente, ¿cuántas sesiones podría llegar a necesitar un paciente? Te voy a ser sincero, lo máximo que por lo general yo hago son 2 sesiones, es decir, si un paciente necesita 3.000, 3.500 folículos, yo saco 2.000, 2.500, damos una densidad general y paramos. En los próximos 6 meses, 4 meses, vemos que esa zona donadora donde saqué esos folículos ya esté cubierta nuevamente, ya esté cicatrizada y hacemos un segundo procedimiento.
No todas las personas son así. Por ejemplo, hay algunas que solo necesitan 1500, 2000 pelos y lo hacemos en una sesión, es decir, en 8 horas, en 6 horas. Eso también depende de algunas variables en la forma de la extracción. Hay algunos folículos que salen mucho más rápido que otros. Eso depende pues obviamente del tipo de piel del paciente. Y pues para esto, ¿dónde lo vamos a ver? En la extracción, en la colocación. Entonces, estas variaciones van a depender de cada persona y de la cantidad de número de pelos. Pero no es como que yo hoy me hice 2000 pelos y en 6 meses me voy a hacer otros 2000 y en 2 años voy a volverme a hacer otros 2000. No. Recordemos que esto tiene un número máximo de extracciones, que si yo me paso de esa cantidad de pelos, va a quedar con huecos atrás y con pelo arriba. Y pues no es la idea.